CB Noticias, en la opinión de... Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información. Ya tenemos también la opinión del maestro Saúl Mora, a quien saludo con muchísimo gusto ya en esta tarde muy calurosa. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte también, con mucho gusto, Miriam. Un saludo también para todos ahí en CB Televisión y en especial para tu apreciable audiencia. Gracias, maestro. Pues seguimos con bastante información. Los daños colaterales, por supuesto, que siguen debido a la pandemia al COVID-19 en nuestro estado. Y ahora, pues, una nueva indicación que acaba de señalar la Cocotra, que los choferes del transporte público podrían ya negar el servicio para todos aquellos usuarios que no porten el cubrebocas. Recordemos que el día de ayer tuvimos en el último registro dado a conocer por la autoridad encargada de la salud en nuestro estado, tuvimos un nuevo récord de muertes lamentablemente en nuestro estado y tuvimos 32 fallecimientos y 189 nuevos registros de COVID-19. ¿Qué opina al respecto? ¿Es una estrategia importante, una medida que debe de acatarse por parte de la autoridad o podría ser un nuevo desafío para la ciudadanía michoacana? Miriam, antes que nada quiero insistir en dos cosas que he venido expresando yo desde el inicio de esta pandemia. Adelante. Número uno, considerando que estamos pasando por una situación extraordinaria mundialmente, creo que debemos implementar medidas también extraordinarias para superarla, porque como bien acabas de comentarlo tú, creo que ahora sí en estos días estamos viviendo los mayores índices de riesgo, la parte más riesgosa y peligrosa de esta pandemia en nuestro país y sobre todo lo que nos interesa aquí en el estado de Michoacán. Y número dos, la diversa problemática suscitada por esta pandemia, además de la sanitaria y de salud, en mi opinión es de índole legislativo, lamentablemente porque nuestros diputados locales y federales o no conocen sus obligaciones o están dormidos o están más interesados en buscar otro cargo público, como sea, pero no se interesan en las necesidades de los ciudadanos a los que deben representar y que dichas necesidades en estos momentos no son de gel antibacterial, despensa, cemento, láminas, etcétera, todo esto que acostumbran regalar, entre comillas, sobre todo en tiempos electorales como los que vivimos. Su función real es legislar por el bien común y la necesidad prioritaria actualmente de los ciudadanos es de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque a la fecha no se ha legislado sobre el uso obligatorio del cubrebocas y otras medidas preventivas, que es el tema que nos ocupa. Es decir, que no existen sanciones a particulares que no acaten las medidas sanitarias preventivas ordenadas por las autoridades competentes. Como anécdota quisiera comentar nada más rápidamente, recuerdo haber visto diversos videos en diversas provincias de China en donde aparecían las fuerzas policíacas sometiendo a la fuerza a las personas, ya sea para ingresar a sus domicilios o subiéndolos en las patrullas por haber cometido alguna irregularidad en su normatividad respecto a las medidas sanitarias implementadas en aquel país. Bueno, ahora bien, regresando aquí al tema que nos ocupa, considero que el titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, es decir, la Cocotra, así es, debe conocer muy bien la ley y su reglamento, que son los que regulan las funciones de la entidad que este titular dirige y también las disposiciones ordenadas por las autoridades federales y estatales relacionadas con el combate a esta pandemia. Debe conocer con precisión cuáles son sus facultades y obligaciones. Y aquí es necesario puntualizar lo que establece la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, que es la ley que rige su actuación, y que en su artículo 4 establece claramente que las autoridades competentes en materia de transporte público son el gobernador y la Cocotra, entre otros, cuyas atribuciones también las establece esa misma ley y su reglamento. Ahora bien, el artículo 5 de esa misma ley nos dice que las controversias que se susciten entre la interpretación o cumplimiento de sus disposiciones y los acuerdos tomados por estas autoridades competentes deberán hacer en apego a esas disposiciones, las que dicten las autoridades señaladas, y lo más importante aquí que quiero destacar, es el interés público.
esto me lleva a compartirles lo que señala el artículo 39 de esa misma ley de transportes en Michoacán, donde dice que señala las obligaciones de los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, la que establece en su fracción 17 que deben observar esta ley y su reglamento, así como los señalamientos que determine la comisión coordinadora, es decir, la COCOTRA. En su fracción octava, aquí viene lo importante, una obligación es prestar el servicio público de transporte, salvo que exista una causa justificada para no darlo. Y aquí es a donde quiero llegar, Miriam, cuando digo que es un tema de índole legislativa, porque esta disposición, atendiendo además al interés público que señalé anteriormente, le permite al concesionario o a su chofer negarle el servicio al usuario que no porte el cubrebocas. Pero es obvio que en un caso hipotético de que un chofer niegue el servicio, nos lleva a pensar en la forma en que reaccionará el usuario, sobre todo si se trata de alguien con una urgencia de llegar a su trabajo, al hospital, etcétera, o si es alguien agresivo o con problemas de tolerancia y empatía o problemas de la personalidad, etcétera. Nos preguntamos qué podrá hacer el chofer en estos casos, si también, de acuerdo a ese mismo artículo 39, en su fracción 14, el chofer está obligado a tratar con respeto, cortesía y atención a las personas que utilicen sus servicios y a la población en general, y es responsable del comportamiento del personal. Así es. Bajo pena de perder su concesión. Entonces, lo mejor que podrá hacer será solicitar el apoyo de la fuerza pública, y suponiendo que se preste el apoyo, nos preguntamos qué le podrá hacer la autoridad al usuario, al particular que no porte el cubrebocas. ¿Cómo podrá sancionarlo si no hay sanción alguna para este supuesto? Sí existe una figura en el artículo 155 del Código Penal del Estado de Michoacán, pero en mi opinión no es aplicable a estos casos, por muchas razones, pero principalmente porque el no traer cubrebocas no es un delito, es más, ni siquiera es una infracción administrativa, y por tanto el ciudadano que no lo porte no puede ser sujeto de sanción alguna. De ahí que, insisto, el tema es legislativo, y los diputados, como dije, están en esas condiciones en lugar de velar por el bien común, por el bien de todos sus representantes. Así es, maestro. Y, pero mira, Miriam, para finalizar, nada más este tema, quiero dejar aquí sobre la mesa o en el aire una disposición que también obliga, como tiene una obligación el concesionario, conforme a este mismo artículo 39, en la fracción tercera dice que tiene la obligación de prestar los servicios gratuitos en los casos de aparición de epidemias. ¿Cómo ves, Miriam? Así es, por supuesto que es un tema que lleva tendría mucho que revisar por parte de la autoridad encargada, los legisladores. Justamente esta es la labor que ellos deben de estar realizando, si están en orden los reglamentos, está en orden la ley o no, y en este caso creo que sí es un llamado a la ciudadanía por sentido común, por un tema de corresponsabilidad para atender esta pandemia, por supuesto, y que estemos usando de manera obligatoria al salir a calle, al salir a trabajar, al salir al hacer compras, al súper, al mercado, a cualquier lugar al que vayamos y que estemos en contacto con otro tipo de personas. Por supuesto, cubrirnos con portar el cubrebocas para evitar un contagio hacia nuestra persona, pero por supuesto también hacia los demás. Es un sentido... yo lo veo así, maestro, no sé si me equivoco, pero yo lo veo como un tema de corresponsabilidad, de sentido común, para que todos sigamos contribuyendo con nuestro granito de arena para que este número de contagios ya no sigan incrementando, al contrario, ya sean disminuidos. Coincido plenamente contigo, Miriam. La clave, la verdadera clave, está en principio en los ciudadanos, en la responsabilidad que le pongamos al uso de esas y aplicación de estas medidas preventivas. Si es que queremos salir, todos estamos desesperados por volver a nuestra normalidad, pero si continuamos inobservando estas medidas, pues más vamos a tardar en que se regularice esta situación, y más nos vamos a estar quejando, y vamos a tardar más tiempo en salir, vamos a tener otras afectaciones de índole económica y luego emocional, psicológica, familiar, etcétera, si nos negamos a observar estas medidas. Ojalá que la gente coincida con esto, sea responsable y observe estas medidas, aunque no haya legislación ni sanciones en ninguna ley, es sobre todo por el bien de todos.
Por Es una supuesto, obligación maestro, de así todos. es. Ojalá que todos estemos atentos, por supuesto, y contribuyamos con lo poco que nos corresponde. Muchísimas gracias, maestro, como siempre. Gracias a ti, Miriam. Un saludo para todos. Hasta pronto. Gracias, muy buenas tardes.